el día de hoy, como les estoy comentando, va a ser una clase de repaso acerca del sistema digestivo, que es lo que vimos este periodo, ¿cierto? Entonces, sabemos que... Interrumpirla. Profe, pero es que te acuerdas que yo casi toda la mitad de trabajo te lo he entregado por WhatsApp. Sí, no te preocupes, sino que como yo no primero califico Classroom y luego califico WhatsApp, lo importante es mi planilla interna, ¿sí? La que yo tengo, porque ahí tengo las notas que van a dar el resultado de la nota final. Bueno. Ah, ok, profe, gracias. Igual si te hace falta algo, yo te digo, pero no, creo que no. Yo te califiqué a ti por WhatsApp y ya lo tengo en la planilla, ¿listo? Sí. Listo. Entonces, estábamos hablando que el sistema digestivo, ¿sí? Viene siendo un conjunto de órganos, ¿cierto? Que se van a especializar a hacer una función. ¿Cuál función? Que los nutrientes que entran al cuerpo, ¿cierto? Esos nutrientes que entran en forma de macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas? Pues la manzana que yo me consumo, pues el poquito de arroz que me consumo, la ensalada, la carne, todos estos son macromoléculas. ¿Qué hace el sistema digestivo? El sistema digestivo empieza a digerirlos, ¿cierto? Y a convertirlos cada vez en más pequeños y más disueltos, hasta que los convierte en proteínas o vitaminas, ¿cierto? Que son llevadas a diferentes partes del cuerpo o nutrientes en su gran mayoría. ¿Para qué? Para que sigan teniendo una función de vitalidad, ¿cierto? Entonces tenemos de que ese conjunto de nutrientes, ese conjunto de alimentos van a pasar por los diferentes órganos que hacen parte, ¿sí? Como tal, desde cuando se inicia ese proceso de digestión. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, yo me voy a consumir una manzana, ¿cierto? Entonces esta manzana va a llegar primero a mi boca, en mi boca por ayuda de mis dientes, ¿sí? La voy a triturar y por ayuda de mis glándulas salivales que están asociadas a la boca, voy a empezar a humedecer el alimento para que cada vez se vaya desvaneciendo y se vaya haciendo más suave. ¿Para qué? Para que con ayuda de la lengua pase al esófago, ¿cierto? Se cierre la epiglotis para que no se pase por el camino viejo, pase a la tráquea y llegue a mi estómago, ¿cierto? Entonces aquí, cuando ya llega a mi estómago, lo van a estar esperando los jugos gástricos. ¿Para qué? Para disolverlo. Recordar que los jugos gástricos vienen fluoruros, cloruros, ácido clorhídrico y agua, ¿cierto? Entre otros. Y algunas enzimas específicas para degradar algunos compuestos o nutrientes específicos como tal. Entonces, cuando cae aquí, pues acá hace su proceso de degradación. A todo esto se le conoce como bolo alimenticio o bolo alimenticio o quimo, ¿cierto? Entonces, cuando llega acá al estómago, se termina de convertir en el quimo y el quimo va a pasar al intestino delgado. En el intestino delgado, por medio de un proceso de absorción, los nutrientes van a pasar a la sangre y de la sangre se van a desplazar, ¿cierto? Por todos los diferentes órganos que hacen parte del cuerpo. Las cosas o la... Esa aplicación. Luego apague el micrófono, por favor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señora. ¿No? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Ah, bueno, es que pensé que alguien había dicho que no me, que se me... Sí, profe, se escucha. Creo que hay un micrófono Muy bien. que deja escuchar. Sí, ya vamos a cerrarlos, tranquilos, venga. Listo. Entonces, cuando llega aquí, ¿cierto? Hace este proceso, ¿sí? Pero entonces resulta y pasa que eso que nosotros consumimos, hay cosas, ya les respondo sus dudas, hay cosas que no nos van a alimentar, ¿cierto? Hay cosas que no nos van a servir. Esas cosas van a pasar, ¿sí? Dependiendo de lo que sea. Si es un vegetal, van a pasar al ciego y en el ciego se van a sostener hasta que salgan del cuerpo, ¿cierto? Y si ya es otra parte del alimento, otras cuestiones de alimentos van a pasar al intestino grueso y después del intestino grueso van a pasar al ano y de ahí van a salir del cuerpo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, acabándoles de explicar lo que les expliqué. ¿Desde dónde inicia el proceso de digestión? Desde la boca. ¿Desde dónde? Desde la boca. Desde la boca, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro. Desde el momento en que yo
ingreso el alimento a mi boca, desde ese momento inicia la digestión. ¿Por qué? Porque ahí todo mi cuerpo envía una señal de que voy a alimentarme, ¿sí? De que voy a empezar a activar todo mi cuerpo, de que voy a empezar a alterar mis ácidos gástricos que para disolver lo que va a llegar, y desde aquí, desde este instante, todo mi metabolismo se activa, ¿cierto? Y todo mi sistema digestivo está a la espera de un alimento que tiene que llegar. Por eso consumir chicle es tan malo. Porque es que usted, al hacer este movimiento y al tener algo en la boca, su cuerpo de una vez se está preparando para hacer un proceso digestivo. Y si usted no ingiere ningún alimento, cada vez esos jugos gástricos se van subiendo y le van quemando a usted la boca del estómago, a lo que se conoce como una enfermedad que se llama gastritis, que son heridas en la boca del estómago, llagas abiertas en la boca del estómago, producidas ¿por qué? Por las subidas de ácido clorhídrico. ¿Por qué se da? Por comer chicle, por aguantar hambre, por comer frío, por comer a deshora, ¿cierto? Por muchas cosas. Pero entonces uno de los agravantes también es el hecho de comer chicle. Aparte que les pudre esos dientes, increíble, ¿sí? Les daña su sistema digestivo y los aflora y los prepara para que en algún momento ustedes de pronto de la adultez empiecen a sufrir de gastritis. ¿Por qué? Por tanto gustarles el chicle. Por eso comer chicle es tan malo. No porque los adultos seamos unos envidiosos, sino queramos que ustedes no coman chicle, ¿no? Sí, nos encantaría que se comieran todos los chicles desde que no fueran dañinos. Cierren los micrófonos, porfa. Listo. Entonces, ahora mi pregunta, bueno, ya les hice la pregunta. Ahora mi otra pregunta es, ¿algo quieren saber en específico? ¿Algo quieren que les vuelva a explicar? ¿Un recuento? ¿Qué parte? ¿Qué creen que les falta reforzar del sistema digestivo humano? Recordar que en este caso solo estamos viendo el sistema digestivo humano, ¿cierto? Pero ya más adelante en las exposiciones vamos a ver cómo es, qué es la actividad del día jueves, pero creo que ya no va a ser para este jueves porque tenemos evaluaciones, entonces quedaría para el día lunes, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia entre los sistemas digestivos que existe y vamos a entender que el sistema digestivo más complejo que existe es el sistema humano, porque va a tener diferentes órganos que se van a especializar cada uno para qué, pues para poder digerir el alimento. Pero hay animales que de pronto tienen más estómagos que nosotros, tienen 3 estómagos, 4 estómagos, 7 estómagos, ¿cierto? ¿Sí? Hay animales que tienen 3 corazones, ¿sí? Entonces, digamos, es ver que hay animales que de pronto tienen más órganos vitales para nosotros, pero que sus sistemas son menos complejos que el de nosotros. Entonces, por acá, Kilian, cuéntame. Robert, ¿qué era el ciego? Que ya no me recuerdo. El ciego es una parte final, es una parte del intestino grueso en donde se van a depositar mayormente la comida que no vayamos a poder degradar, referente a que esta tenga que ver con vegetales, ¿cierto? Que tenga que ver con frutas y vegetales que estén compuestos de celulosa. ¿Por qué? Porque la celulosa es un compuesto que nosotros no poseemos ningún jugo gástrico ni ninguna bacteria que nos ayude a degradar. No es un compuesto del que podamos obtener nutrientes. De los otros compuestos de las plantas sí, pero específicamente de la celulosa no. Entonces la celulosa tiende a pasar derecho porque es lo que más conforma pues al vegetal. Entonces, ¿dónde se deposita esto? En el ciego, que es una parte que conforma al intestino grueso. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces vamos a encontrar como tal, esperen un momentito. Entonces, les estaba diciendo que, corre bebé, perdón. ¿Quién les estaba diciendo? Les estaba respondiendo alguna pregunta, Kilian, ¿sí? No, profe. Es que tiene la mano arriba. Y María Alejandra Sáenz. No, profe, ya me respondí la pregunta que yo tenía que era. Ah, bueno. Profe, dime. es que quería saber qué principalmente, o sea, qué hacen los reguladores hormonales. Pues los reguladores hormonales son los que van a acelerar, a contribuir o a, digamos, acelerar o a disminuir el tiempo de metabolización que nosotros tengamos para los diferentes alimentos, ¿sí? Todos no tenemos los mismos tiempos de metabolización. Cuando nosotros hablamos de reguladores hormonales, en el caso del sistema digestivo,
¿sí? En el caso de sistema digestivo que vamos a tener la gastrina, la pectina, ¿cierto? Que vamos producidos, en este caso por unas glándulas que también hacen parte del sistema endocrino porque tienen la capacidad de secretar sustancias como el hígado y el páncreas, ¿cierto? Lo que nos van a ayudar es a controlar los niveles de pronto de la bioquímica que se pueda dar en nuestro cuerpo, cuando hablábamos de pronto de cómo controlar la glucosa. No sé si les hablaba un poquito de eso, que la glucosa es producida, perdón, la glucosa es obtenida de los alimentos y básicamente es mediada por el páncreas, donde se va a generar dos sustancias, una que se llama el glucagón, ¿cierto? Y otra que se llama la insulina, que van a mediar los niveles de azúcar o de glucosa como tal en la sangre para la producción como tal. Eso es lo que hace un regulador hormonal. ¿Sí? Secretar sustancias, ¿para qué? Para que marcadores proteicos específicos reconozcan la sustancia y a partir de reconocer la sustancia generen, digamos, una información adecuada a un uso determinado órgano que se está dando o a un nutriente que se está obteniendo o a un desecho que se necesita sacar del cuerpo como tal. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto, gracias. Listo, mi amor. Entonces, tenemos que los órganos que van a formar el sistema digestivo, chicos, viene siendo el aparato digestivo, ¿sí? Básicamente vienen siendo glándulas, ¿sí? Estos, digamos, estos órganos que hacen parte del sistema digestivo no son muchos, son realmente muy pocos. Si ustedes los miran, es la boca, la lengua, podríamos decir en parte que los dientes, vamos 3, viene la tráquea, el esófago, 4, viene el estómago, 5, intestino delgado y grueso, 7, ¿cierto? Vamos a tener que en total son 7. Haciendo parte del intestino grueso viene el ano. Y asociado a él, ¿sí? Vienen 4 glándulas que son las encargadas de hacer esa regulación hormonal por la cual nos pregunta la compañera, ¿sí? Pero órganos verdaderos del sistema digestivo, 6. Glándulas asociadas al sistema digestivo, 4. ¿Listo? Que tienen que ver con los órganos especializados para secretar sustancias. Cuando un órgano secreta una sustancia, se le conoce como glándula. Cuando un órgano no secreta ninguna sustancia, sino cumple una función vital, se le conoce como órgano. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa diferencia un poco en biología cuando estén viendo sistema nervioso, que lo van a ver por allá en noveno. ¿Sí? Ahí más o menos tienen que saber, digamos, la diferencia, o cuando estén viendo sistema endocrino, entre un órgano y una glándula. ¿Listo? ¿Qué más? Pues vamos a tener que el tubo digestivo es uno de estos, digamos, órganos que hace parte. Este va a estar ubicado pues en el tronco del ser humano, va a ir de la boca hasta el ano, ¿cierto? Es el que va a iniciar y va a finalizar como tal la formación de nosotros. Nosotros desde el desarrollo embrionario somos unos organismos que nos consideramos deuterostomos. ¿Qué significa ser deuterostomos? Que primero se nos viene a formar la boca, perdón, primero se nos forma el ano y en contraposición al ano se nos formó la boca. Por eso nuestro sistema digestivo está a 2 extremos de nuestro cuerpo y lo traspasa todo, por decirlo de esa manera, ¿listo? Entonces, es un conducto largo donde se va a distinguir pues la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La boca va a estar ubicada pues como tal en la parte inferior de la cara, se va a abrir espacio previo pues al ingreso de alimento y se va a cerrar a triturarse, ¿sí? En medida de lo que se requiera o en medida de lo que se necesite o lo que lo necesite el alimento. Entre más el alimento sea pequeñito y entre más triture el alimento, más rápido va a ser el proceso de digestión en mi cuerpo, porque menos tiempo se va a gastar en intentar disolver los componentes, ¿sí? Para poder ser digeridos y enviados, en este caso, al intestino delgado, y de ahí que haya, digamos, un aprovechamiento. ¿Listo? Listo, que los vamos a tener eso como principal en la boca. Dime, Kilian. Una pregunta. Dime. Si uno mastica así sea sin tener ningún alimento, ¿se activa el proceso digestivo? No, porque la boca, o sea, las papilas gustativas tienen que dar a ese alimento. O sea, tienen que empezar o sea, también digamos el alimento en la boca, las papilas gustativas y todo lo que está en la boca y como el sabor que se produce,
¿sí? Tiene que mandar una señal ¿a qué? A esos reguladores hormonales, para que los reguladores hormonales Yo. empiecen ¿qué? A activar, digamos, las glándulas que están, cierren por favor en los micrófonos, Con Sofía, Jaime. ya, Sigue. que están al alimento, si las glándulas en este caso que están en el estómago empiecen a secretar los jugos gástricos, ¿para qué? Para que empiece a haber, digamos, como esa estimulación para la digestión. Si yo lo hago sin nada en la boca, pues no voy a sentir un sabor y no va a haber como la activación. Pero si ya consumo un chicle que sí me va a botar sabor, ¿sí? Y que sí me va a producir un sabor, de un activo todo el proceso digestivo como tal. ¿Listo? Bueno, pero el profe. Bueno, profe, bueno. Listo. Entonces, tenemos que entre las funciones de la boca, una de esas pues está masticar, gracias a los movimientos de la mandíbula, pero no solo a ellos, sino también a los dientes que poseemos, que están especializados para pues el consumo de alimentos como tal. Básicamente, la saliva nos va a producir, y todas las glándulas salivales nos van a humedecer el alimento y nos van a hacer que básicamente estos puedan pasar, ¿sí?, al estómago y pues suceda la degradación química. Vuelvo a repetir que entre más triturados sean los alimentos, más rápido va a ser pues el proceso como tal de digestión del organismo. El sentido del gusto, pues básicamente lo vamos a percibir mediante la lengua, que cada una de sus zonas está especializada ¿para qué? Para percibir un sabor, digamos, particular, ¿cierto? Y ya cuando de pronto ingresamos mucho alimento a la boca, todos las papilas gustativas encargadas van a captar los sabores y pueden hacer una combinación de sabores que da inicio ¿a qué? A la activación del sistema digestivo. No solo nos permite eso, sino también nos va a permitir el habla, ¿sí? Y Hola, profe. pues básicamente, toda esa producción de sonidos. Entonces, vamos a tener que el proceso de deglución, ¿qué es degluir? Tragar, ¿cierto? Pasar. Cuando la lengua nos ayuda a pasar el alimento, a eso le conocemos con el nombre de degluir. Entonces, ¿cómo se da esta deglución? ¿Cómo se da ese proceso de deglución? Hola, ¿y qué está haciendo allá Carlos? Viéndome, claro, me imagino. Uy, ¿cómo me muevo yo de rápido en esa pantalla? ¿Cierto, Carlos? Súper concentrados estamos el día de hoy, menos mal. Bueno, entonces, básicamente vamos a tener que la deglución va a tener dos fases, una fase voluntaria, ¿cierto? Que es cuando alzamos la lengua. Así, es una fase voluntaria, impulsando el bolo alimenticio para que entre, ¿listo? Y vamos a tener la fase involuntaria, que es cuando la epiglotis se cierra, ¿sí? Hacia atrás, ¿para qué? Para que este no vaya a pasar a nuestro camino viejo, a nuestro sistema respiratorio, sino que se dirija directamente a la faringe, ¿listo? Y aquí, esta va a quedar simplemente siendo una vía de consumo de alimento, por eso digamos hay veces cuando uno se atora con un alimento se puede morir ahogado, ¿sí? Porque lo que pasa es que conocemos que la faringe, ¿cierto? Va a ser un conducto o una estructura que va a permitir pues ese proceso no solo de digestión, sino también ese proceso de respiración. Entonces cuando nosotros las obstruimos, podemos morir ahogados, ¿listo? Porque pues es un órgano que compartimos con el sistema respiratorio. Y esa sería la fase involuntaria, que es cuando se cierra la epiglotis. Vamos a tener la faringe va a estar situada pues en el cuello como tal, junto a las 6 primeras vértebras cervicales. Vamos a tener que es un músculo que tiene mucosa, o sea que va a tener como una babita que permite pues el desplazamiento y la lubricación del alimento para que no vaya a rasgar como tal. La faringe va a comunicar la boca con la nariz y con la tráquea y con el esófago, ¿cierto? Entonces va a permitir también esa unión con el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Va a pasar aire, alimentos, va a pasar todo lo que requiera y lo que se necesite de los dos órganos como tal que están relacionados. Básicamente esto en el hombre va a medir aproximadamente 13 centímetros, ¿sí? Dependiendo del cráneo que tenga el hombre, y en las mujeres va a tender a medir 11 centímetros, también dependiendo pues del tamaño y de la composición del cuerpo.
¿Cuáles son las funciones? También tenemos la función de deglución en la mandíbula, que pues básicamente viene siendo el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. A eso se le conoce como deglución. Pilas con esos términos. Deglución es el paso del alimento de la boca hacia el estómago. ¿Listo? Entonces, acá se le denomina como comer, ¿sí? Pero es que usted no dice voy a comer, usted tiene que ir a decir más refinadamente voy a degluir. Que es la misma acción de comer, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, pero biológicamente ese proceso se conoce como deglución y no se les vaya a olvidar porque es una pregunta muy importante, ¿listo? Vamos a tener pues que también se hace el proceso de respiración porque pues acá también se permite pues la entrada de el oxígeno y la salida del dióxido de carbono pues en el momento del intercambio gaseoso cuando hacemos el proceso de respiración. Ahora tenemos el esófago. El esófago va a ser un tubo que se va a conectar a la laringe como tal, a la faringe, ¿sí? Y va a descender verticalmente sobre la columna vertebral, ¿sí? Va a comunicar el estómago directamente pues con esos órganos que ya acabamos de mencionar y va a medir aproximadamente 20 centímetros, ¿listo? Su función va a ser básicamente conducir el bolo alimenticio que se ha formado hasta el estómago, ¿sí? A través de movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos es cerrar, abrir, como cerrar y abrir. Y eso es permitir como entrar. ¿Listo? Bueno, y ahí básicamente sería lo que sucedería. Ahí ya el alimento va a llegar al estómago. En el estómago, pues básicamente la cavidad abdominal, queda en la cavidad abdominal entre el esófago y el intestino grueso, debajo del hígado y el diafragma. Cuando a uno se le comprime el diafragma es cuando da hipo. Y el diafragma está muy pegado al hígado y al estómago en ese caso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a tener que es la porción más dilatada del tubo digestivo, o sea, viene siendo una de las partes más grandes o más extensas del tubo digestivo. ¿De qué va a depender? De que el estómago crezca o no crezca, o de la capacidad de almacenar comida esté o no esté. De si cuando usted ya está lleno, ¿sí? Se obliga a comer y se obliga a comer y hace algo que, digamos, los papás o los abuelitos siempre le dicen a uno, no sea pecador, no coma de gula, ¿sí? Cuando usted come de gula y ya está lleno y come a pesar de que está lleno, su estómago se va a empezar a agrandar. Y cada vez las porciones de comida que usted le tenga que dar a su estómago van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez su estómago se va creciendo más. Tener en cuenta que el estómago es como, no sé, una bolsa de caucho que se puede estirar, 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 y 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 no se va a romper. Imagínense que así más o menos él es el estómago. Por eso hay gente, chicos, en el mundo que llega a pesar 350 kilos, ¿sí? Y si realmente usted va y mira pues sus órganos internos, todos sus órganos internos crecen, ¿sí? Y son personas que depositan tanta grasa que pues todo su cuerpo crece, 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 junto con ellos sus órganos internos. Y al crecer su estómago ya no van a tener, digamos, la capacidad de pronto de que porciones pequeñas de comida los sacien, sino siempre van a tener que comer porciones más y cada vez más grandes. Por eso no es bueno comer cuando usted está lleno, sino que cuando usted está lleno decir, bueno, ya no quiero más porque ya estoy lleno, ¿sí? No darle más al cuerpo de lo que usted considera porque realmente le puede estar haciendo un daño, ¿sí? A la composición normal de su estómago. ¿Listo? Aquí básicamente vamos a tener que estar cubierto por un peritoneo visceral, básicamente vamos a llegar a almacenar aproximadamente 2 litros de alimento en un estómago normalmente, ¿sí? Sus paredes van a tener fibras musculares y vellosidades que van a permitir que esos jugos gástricos que se están generando en su interior pues no vayan a básicamente a dañar el estómago y pues ocasionar la muerte del organismo. Va a secretar jugos gástricos o líquidos como tal, pues para realizar el proceso de la degradación. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuál es la función específica del estómago? El estómago hace la segunda degradación de los alimentos. La primera lo hace la boca, ¿cierto? La segunda la hace el estómago a partir de
en los jugos gástricos, donde viene algo conocido como el bolo alimenticio llega al estómago y cuando sale del estómago hacia el intestino delgado, se cambia el nombre a quimo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y es ahí cuando llega pues al intestino delgado como tal. Entonces, aquí básicamente cuando se genera se mezcla con los jugos gástricos, va a formar una masa que es semilíquida a la cual se le conoce como quimo. Este quimo va a ser llevado por los movimientos del estómago al intestino delgado y en el intestino delgado, a través de movimientos peristálticos, va a llegar a algo que se llama el esfínter de píloro y en el esfínter de píloro del intestino delgado se va a realizar el proceso de absorción de nutrientes y aquí es donde básicamente se va a poder circular a la sangre y de la sangre pues nutrir a todo el organismo. También vamos a tener que tiene funciones gástricas, como las capacidades de secretar sustancias ácidas como el ácido clorhídrico, la función cual pues es degradar, digamos, algunos tipos de alimentos. Vamos a tener que intervenir en el control del apetito y regula la flora intestinal. El estómago va a intervenir en el control del apetito porque esto va a estar mediado y regulado básicamente por una hormona que se conoce como la tiroides, ¿sí? Que hace parte del sistema glandular y la tiroides es la que va a empezar a, digamos, a poner un rango, ¿sí? De desarrollo o de tiempo para el metabolismo, digamos, de determinado alimento. Entonces ya va a decir, bueno, hay una enfermedad relacionada a esa glándula de la tiroides que hace que usted sea o muy gordo o muy flaco, independiente de lo que haga, de lo que coma, de lo que no haga, ¿sí? Cuando es hacer muy grande se llama hipotiroidismo, hacer muy gordos, ¿sí? Y cuando tienden a ser muy flacos se llama hipertiroidismo. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros no regulamos, digamos, el funcionamiento de esta glándula puede ocasionar cáncer, ¿sí? Se puede convertir en cáncer. Y al convertirse en cáncer, pues dañar como tal al organismo. Hay dos personas con la mano levantadita, una es Kilian y otra es Nicole. ¿Alguno de los dos tiene pregunta? Profe, mira que mi mamá tuvo la tiroides y pues mi mamá dijo que eso se convertía como en unas piedritas y la sacaron y ahora tiene la pancita como inflamada, como si estuviera embarazada. Sí, es que lo que pasa es que básicamente esas glándulas tiroideas tienden a fallar mucho, ¿sí? En algunos organismos también de pronto de manera genética. Y cuando ellas fallan, digamos, para que no se genere cáncer, pues en una de esas está pues extraerlas. Pero pues realmente eso tiene que ver con el metabolismo. Creería yo que las personas si les extraen las glándulas de la tiroides, su dieta debe ser como una dieta especial. ¿Mm? En donde de pronto la metabolización de alimentos no sea tan ardua. ¿Por qué? Porque ya no poseemos la hormona que regula el tiempo que nos demoramos en metabolizar o cómo se metabolicen esos alimentos o qué se reserven, ¿sí? Porque cuando una persona, pues independientemente de lo que coma y demás, así sea vegetales y demás, tiende a engordarse, a represarlo como azúcar, pues grave, ¿sí? Porque pues eso significa que pues hay una enfermedad y hay una falla más de pronto trascendental que le esté haciendo fallar, digamos que le esté poniendo en riesgo su vida. Pero resulta y pasa que muchas veces cuando nosotros somos conscientes de que poseemos, digamos, mi mamá también tiene hipotiroidismo, ¿sí? Y a ella le es muy difícil bajar de peso. Con cualquier cosa, o sea, ella no baja de peso, ¿por qué? Pues porque posee la enfermedad. Ella todos los días se tiene que levantar y tomarse una determinada pasta, ¿para qué? Para que esto no, de un momento a otro no se le vaya a disparar y ella quede siendo por allá una persona que pese 140, 160 kilos, ¿sí? Que ella es una persona pues bastante gordita, porque realmente por allá ustedes deben empezar por máximo 45 a 50 kilos. Y eso que ustedes están en el desarrollo y crecimiento, ¿sí? Máximo una persona, digamos, ya dependiendo de su estatura, ¿sí? Puede pesar de pronto, una persona que mida 2 metros es muy normal que pese, no sé, 100 kilos, ¿cierto? Una persona que mide un 80, como 80 kilos, ¿sí? Una persona unos 70, 70 kilos, unos 60, 60 kilos, ¿sí? Unos 50, 50 kilos, unos 40, 40 kilos. Está muy asociado también a la estatura, ¿cierto? ¿Por qué? Por la capacidad de poder soportar nuestro propio organismo, ¿sí?
porque pues obvio nosotros también tenemos que todos los días lidiar con nuestro propio peso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más les digo? Pues básicamente, pues nada, eso sería como las funciones del estómago y pues ya de ahí pasarían al intestino delgado. Entonces, el intestino, vamos a hablar de los intestinos. En total los intestinos van a tener 8 metros de longitud. Vamos a diferenciar dos tipos de intestinos, ¿cierto? El intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado va a ser, para mí, y siempre lo he dicho, el órgano más importante del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque en este órgano se va a realizar un proceso de degradación absoluto, ¿sí? ¿Para qué? Para la obtención de energía y para la obtención de nutrientes puros y para que de estos, a través de un medio de absorción, sean llevados al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a alimentar todo el cuerpo como tal. Entonces vamos a tener que viene siendo la porción más larga, ¿sí? De todo el sistema digestivo. Básicamente el intestino delgado tiene 6 metros, ¿cierto? Este va a presentar paredes mucho más delgadas que las paredes del estómago, por eso pues es un órgano mucho más delicado. Básicamente vamos a tener que comprender 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón, ¿sí? Y básicamente va a poseer músculos muy potentes que van a permitir que la comida se vaya trasladando por todo el intestino. Y pues también va a tener todas sus vellosidades y toda su flora intestinal. Yo no soy una persona tan partidaria de que la gente se purgue, ¿cierto? Pero tampoco que no se purgue. Yo creo que lo normal que uno se debería purgar, sí, es una vez cada 2 años. O pues usted ya se siente que ha comido muchas cosas que de pronto no sean saludables, una vez cada año. Pero pienso yo que la práctica, que casi no hay que practicar, ¿sí? Frente al sistema digestivo, es el hecho, ¿sí? De purgarnos, porque cuando nosotros nos purgamos, dañamos toda la flora intestinal y dañamos todo lo que hay por dentro. Entonces, en ese momento, todo nuestro sistema digestivo queda desprotegido. Y si usted de pronto le echa un alimento que sea irritable, si un alimento que sea pesado, usted se puede envenenar y hasta ocasionarse la muerte. Por eso, pues, la gente cuando se purga intenta, digamos, que comer calditos, que cosas muy suaves. ¿Por qué? Porque se está generando un mal. En este momento su cuerpo no tiene nada que lo defienda. Por eso hay que hacerlo una vez cada 2 años, ¿sí? O una vez cada año. Ya, digamos, dependiendo lo que, pues, usted coma, usted consuma y es cómo puede afectarlo a usted. ¿Listo? Entonces, pues es como un consejito que les doy ahí porque pues la gente piensa que entre más se purgue, más saludable va a estar y no es así, porque más daño le está haciendo a su cuerpo, porque ahora su cuerpo tiene que empezar un proceso de volver a generar todas esas vellosidades, todos esos lactobacilos. ¿Para qué? Pues para seguir defendiendo su cuerpo y su organismo como tal. ¿Listo? Profe, Dime. entonces, ¿por qué uno le da hipo? Dime. ¿Uno por qué le da hipo? Porque usted respira mal y se le contrae el diafragma. Ah, qué raro. Pues, ¿qué hay que hacer? Cuando se daba hipo era porque no respirar 10 segundos, ¿cierto? No respirar y si puede pegarse puñitos acá, como acá, en la parte de acá, y si no, en esa misma parte, pero atrás en la espalda. Pegarse así, que le peguen puñitos para que se le descomprima el diafragma y usted deje de hacer así. ¿Dónde? Uy, yo no sabía. Sí. Yo pensé que solo tocaba respirar solo 10 segundos y ya, se me quitaba. Profe, me pegan un susto y se me va el hipo. Bueno, ahora vamos a tener que la función primaria del intestino delgado es la de digestión, ¿cierto? La de terminar de convertir esas micromoléculas que ya vienen, ¿sí? En más micromoléculas o en vitaminas específicas. ¿Para qué? Pues para nutrir todo el organismo.